Para que el hombre pueda vivir la vida en el espíritu, el hombre debe saber que su espíritu es como un vaso que contiene a Dios. Bienvenidos al tema que he llamado el vaso divino del hombre. Vamos a leer en esta hermosa hora Génesis capítulo 2 versículo 7, en donde, como dije en el título, ese espíritu que es el vaso divino del hombre le fue dado en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en ese vaso su aliento de vida, ese soplo fue y es su espíritu. El espíritu entonces es hoy el vaso divino del hombre dado para contener a Dios. Hay algunos que creen que la palabra espíritu solo se refiere a un poder o a una energía en el hombre. Pero la verdad es que el espíritu implica una identidad espiritual, un carácter espiritual y no tan solo una fuerza interior en el hombre. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:17. Dice la palabra del Señor: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto lo que implica, amados, es que el espíritu de Dios y el espíritu del hombre no son dos energías simplemente. No son dos simples energías que se unen, sino que realmente, si tú lo lees y permites que el Espíritu Santo te lo explique en tu interior, son dos entidades espirituales que se fusionan en una sola esencia. Y esto es algo maravilloso. Juan capítulo 4, el verso 24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como vimos en un tema pasado, todo lo que existe fue hecho según su género. Y obviamente el género de Dios, que es espíritu, fue lo que Él colocó dentro de ti y dentro de mí como el vaso capaz de contenerlo, y que se llama bíblicamente espíritu con minúscula. Y es que en sí, en toda la palabra de Dios, la palabra espíritu con mayúscula nos indica la naturaleza de Dios. Y así como la madera es la naturaleza de una mesa, tenemos que entender que de igual manera el espíritu es la naturaleza de Dios. Y Dios determinó en la creación hacerlo todo según su género. Surge una pregunta: ¿quién es Dios? Espíritu. Y Hebreos 12:9 nos da una respuesta extraordinaria y maravillosa al respecto para definirlo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que en ese texto se nos dice que Dios es el Padre de los Espíritus con minúscula. Y observemos lo que hizo Dios, el Padre de los Espíritus.
Nuevamente en Génesis capítulo 2, versículo 1, 26 y 27, la escritura dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En estos textos hay 4 frases claves. Una es: dijo Dios. 2, hagamos al hombre. 3, a nuestra imagen. Y 4, varón y hembra los creó. En primer lugar, dijo Dios. Significa que Dios, por su poder creador y por su palabra, lo creó todo. Como ya nosotros lo sabemos, es el poder de su palabra la fuente que ha hecho todo lo que vemos y lo que no vemos. Número 2, hagamos al hombre a nuestra imagen. Significa que somos del mismo género, genes o genética espiritual de Dios. Y amados, si Dios es espíritu, de igual modo entonces, ¿qué somos nosotros? Somos espíritus, con minúscula. Nuestro espíritu es entonces el vaso que contiene a Dios, espíritu con mayúscula. La tercera frase fue: a nuestra imagen. Y la palabra imagen es del griego eikon, como ustedes pueden ver en la parte inferior, y significa la impronta de una sustancia o esencia. El espíritu del hombre es entonces la impronta de Dios. El hombre posee la misma sustancia o esencia de Dios. Así Dios entonces es el original y el hombre es la copia de ese espíritu con mayúscula que es nuestro Dios. Lo que implica entonces que el progenitor de nuestros espíritus es Dios, que Él es el Padre de tu espíritu y que tu espíritu es tu verdadera identidad divina y humana. Cuando uno muere, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que el cuerpo, que es polvo de la tierra, va a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Lo que implica entonces que cada elemento del ser del hombre regresa a su lugar de origen. Pero el número 4 dice: varón y hembra los creó. Así que en el espíritu, el hombre y la mujer somos completamente iguales. Pero en el cuerpo somos distintos. La mujer en su cuerpo es hembra y el hombre en su cuerpo es varón. ¿Cómo entonces podemos definir nuestro espíritu? El espíritu en el idioma original hebreo tiene 3 connotaciones, 3 palabras que lo definen. Una es ruach, que es algo invisible y celestial. Otra es neuma, como vemos en la parte inferior, y tiene que ver con la palabra viento. Y otra es peneo, que significa aliento. Así que nuestro espíritu, a semejanza del viento, es invisible, es poderoso y es conductor. Nuestro espíritu obviamente es inmaterial, no está hecho de ninguna sustancia física. Y en Lucas capítulo 8, versículo 55, la palabra del Señor dice: cuando el Señor, hablando de la resurrección de la hija de Jairo, dice 8:55, muchacha, levántate,
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. El espíritu de esta niña estaba en su cuerpo. Obviamente al morir, su espíritu salió de su cuerpo. ¿Y a dónde se fue? Regresó al Padre de los Espíritus, que ya vimos en Hebreos 12, versículo 9. En Números, capítulo 27, verso 16, dice la palabra en esta oración: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Y esto implica, dice, Dios de los espíritus de toda carne, notémoslo bien. Implica que dentro de toda carne hay un misterio de Dios que es el espíritu, con minúscula. El Señor no es Dios de la carne, Él es Dios de los espíritus. En Job, capítulo 12, versículo 10, la palabra del Señor dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. La palabra hálito es el soplo, es el aire que sale por la boca de Dios y que fue lo que le dio vida al muñeco de barro en el huerto del Edén. Lo leo de nuevo: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito, o sea el espíritu, de todo el género humano. Así que encontramos que una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es el vaso receptor entonces del espíritu con mayúscula de Dios. Releo Eclesiastés 12:7 completo y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando pensamos en la hija de Jairo, entendemos que el espíritu de la hija de Jairo se había ido al Padre de los espíritus, que fue el que se lo dio. Hay otro hecho notable en el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 59. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con minúscula, anótelo bien. Cuando la hija de Jairo resucitó, ¿qué pasó? Que volvió el espíritu, lo inmaterial regresó al cuerpo de la niña. Y aquí Esteban, consciente de su propia espiritualidad, encomienda su espíritu humano al Dios creador de todas las cosas. Esto nos sirve para definir entonces qué es el hombre. El hombre es un espíritu que posee un alma y que habita en un cuerpo. El hombre es entonces un ser tripartito, o un compuesto de tres partes: una sola visible, que es el cuerpo, y dos invisibles, que son su alma y su espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice de la siguiente manera: 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, el hombre es creación, espíritu, es formación, que es cuerpo, y es reacción, o sea, un alma viviente. En Génesis 2:7 de nuevo la palabra nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es algo extraordinario y maravilloso, porque observe que el Padre de los espíritus hizo dos cosas: formó y sopló.
Cuando Dios formó y sopló, algo extraordinario ocurrió y hubo una reacción inmediata. Fue el hombre un alma viviente. Lo extraordinario de todo esto es que Dios formó y modeló al hombre del polvo o arcilla de la tierra, es decir, del suelo. Y ese polvo formado es lo que Pablo llama en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, que tú puedes leerlo, vasija de barro. Cuando Dios ya tenía el vaso de barro formado, entonces sopló en su nariz aliento de vida. Lo que claramente me enseña que entonces el hombre posee dos vasos. El vaso del espíritu, que es para recibir a Dios, y el vaso de su cuerpo, que es para recibir el aliento de vida. El vaso de Dios entonces es tu espíritu y mi espíritu. Y el vaso de tu espíritu es tu cuerpo. Este cuerpo contiene al espíritu y por ende también contiene nuestra alma, que es nuestro yo, que es el asiento de nuestra personalidad, que es lo que nos permite comunicarnos exteriormente y lo que nos permite comunicarnos interiormente con Dios, como lo veremos en el futuro. Así que, amados, el hombre en la creación recibió la imagen de Dios, que es su espíritu, y en la formación recibió el vaso de barro, que es su cuerpo. Veamos qué dice Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Notemos que dice, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahora, observemos que el espíritu entonces está dentro del hombre. Y un vaso, como todos sabemos, fue diseñado con el propósito de contener algo. Y Dios formó de la tierra el vaso de barro para que ese vaso contuviera su espíritu con mayúscula y para que ese espíritu tuyo pudiera contener a Dios. Por algo dice la Escritura, y no lo vamos a ver ahora, somos el templo, la morada del Dios viviente. Así que tu espíritu está dentro de ese cuerpo. ¿Dentro de ese cuerpo de qué? ¿De carne, de polvo o vaso de barro? Y preguntaríamos entonces, ¿qué somos nosotros? Somos eso, espíritus en vasos de barro. Amados, si el hombre no tuviera un espíritu, no podría jamás tener contacto con Dios. Dios sopló en la nariz del hombre su aliento de vida. Y cuando el aliento de vida entró en la vasija de barro, convirtió ese aliento en el espíritu humano del hombre. A tu cuerpo entró la imagen misma de Dios. Entró el espíritu de Dios que Él creó en ti y en mí. Entró la verdadera identidad de lo que tú y yo somos realmente, y ojalá, iglesia y amados, podamos entender que nosotros somos definitivamente seres espirituales. Tú no eres lo que pertenece al polvo de la tierra. Tú eres lo que le pertenece a Dios, lo que va a Dios, lo que sopló Dios. Tu identidad en la muerte no es lo que va a la tumba, sino a Dios que lo dio, es decir, tu espíritu. Así que, amados, tu espíritu entonces es el principio de vida, es aliento de vida. Y Jesús lo estableció plenamente en Juan 6:63. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versículo 63, donde la palabra dice:
el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El soplar de Dios entonces tiene que ver con nuestro espíritu. El formar tiene que ver con nuestro cuerpo de barro y el reaccionar tiene que ver con nuestra alma. Y cuando Dios sopló, el hombre entonces, dice la Escritura, fue un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 15, 45. Lo siguiente. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Tú eres un alma viviente, un hombre con vida. Adán fue hecho un alma viviente. Tú naciste de padre y madre también como un alma viviente, como un hombre con vida. Y la palabra vida es del hebreo shai, como ven en la parte inferior, y en Génesis 2:7 esa palabra aparece escrita en plural. Así que el soplo de Dios produjo una vida doble, la vida anímica o animada y la vida espiritual del hombre. ¿Cuándo se creó el alma de Adán? Cuando el cuerpo reaccionó por el soplo de vida que le entró en su nariz. Así que entonces el alma es una reacción, el cuerpo es una formación y el espíritu es una creación de Dios. Todo esto lo creó Dios mismo. Eso es lo que tú y yo somos. El espíritu que el hombre tiene no es el espíritu de Dios con mayúscula. El hombre lo que tiene es un vaso de barro con aliento de vida. Y Job capítulo 33 versículo 4 dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. ¿Qué implica esto? Que el hombre sin Cristo tiene el aliento de vida, pero no tiene la vida divina de Dios. Para tener la vida divina tiene que nacer el hombre de nuevo, tiene que nacer del Espíritu. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es con minúscula. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, es cuando recibimos la propia vida divina, que es una vida que es eterna e inmortal, que es la vida que Adán perdió con su caída en el huerto del Edén, pero que el postrer Adán, que es Cristo, vino a darnos de nuevo por medio del nuevo nacimiento, como vimos en el tema anterior, haciéndonos una nueva creación. Todos los cuerpos que nacen en esta tierra nacen con un espíritu de aliento de vida, pero nacen en pecado, no nacen con vida eterna, no tienen la vida divina de Dios. Todos los hombres nacemos vacíos de Dios y carentes de la vida de Dios. Pero todos nacimos vivos por el aliento de vida. Sin embargo, nacimos perdidos por el pecado de Adán. Como dice Romanos, capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, una vez más, Juan 3:6, recordémoslo, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu con minúscula, es. Lo que implica que en Juan 3:6
hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, por haber caído Adán en la transgresión, necesita nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es darle vida al espíritu muerto del hombre. Así lo declara el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Observa que la palabra "y" revela el trasfondo de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor sacó a la iglesia. Esa iglesia que es mencionada por el mismo apóstol en Efesios capítulo 1 versículo 23, donde la palabra dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el trasfondo de la iglesia? Era el trasfondo de muerte que habíamos heredado de Adán. De esa esfera de muerte donde fue de donde el Señor sacó a la iglesia en la nueva creación que es Cristo, que es un cuerpo con una cabeza universal compuesto de miles de millones de miembros. Pablo dice: vosotros estabais muertos. Así que la iglesia proviene de un reino de muertos en delitos y en pecados. La palabra muertos indica la condición de muerte en que estaba nuestro espíritu. Es decir, no teníamos comunión con Dios, no podíamos entender a Dios, no podíamos escuchar a Dios, no podíamos conocer a Dios. Y esa muerte espiritual invadió todo nuestro espíritu, nuestra identidad, y nos hizo perder la capacidad de tener contacto entonces con Dios. Los delitos, amados, son los actos que sobrepasan a los pecados. Nuestro espíritu, antes de ser salvo, estaba muerto en esos delitos y en esos pecados. Y de ese trasfondo de muerte, que fue de donde nos sacó el Señor levantó su iglesia. ¿Cómo la salvó? Dándole vida. ¿A quién? Al espíritu humano que estaba muerto. Vida es del griego zoe, como vemos en el inferior, que significa vida divina, eterna e inmortal. Eso es lo que tú y yo hoy tenemos en Cristo. Vida divina, eterna e inmortal. Los espíritus muertos ahora han sido vivificados para ser la iglesia de los espíritus de los justos, hechos completos o perfectos por Dios, como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 2. Tu espíritu y el mío, amados, fue sacado de la muerte y ahora vive en una esfera divina en la cual hay vida, vida eterna, vida abundante, vida de gozo, de paz, de bendición. Solo la vida divina puede sacar de la muerte a los espíritus muertos de los hombres en sus delitos y pecados. Tu espíritu y el mío, amado, están regenerados y tenemos la vida de Dios. Nacer de nuevo es tener la vida increada de Dios, es tener un espíritu regenerado, es tener vida eterna en nuestros espíritus. Todo esto me llena tantísimo de emoción, amados, porque es lo que la palabra de Dios hace 2000 años quiere revelarle al hombre. El paso de tu espíritu ya entró en inmortalidad, entró en divinidad. Por ende, ahora lo que nos toca es vivir la vida del espíritu. Esta vez la escritura nos invita a andar en el espíritu, a vivir en el espíritu. Y esa es la clase de vida que tú y yo hoy tenemos que vivir. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22, la palabra preciosa del Señor dice lo siguiente:
que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Amados, por favor léalo. Ahí dice que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Entonces, ¿en dónde podemos localizar a Cristo? En nosotros, en nuestro espíritu. Mi espíritu y Cristo se han fusionado de una manera perfecta y maravillosa. Yo soy el hombre, el vaso de Dios, que contiene al Espíritu de Dios y a Cristo. De tal manera que mi nueva identidad, la nueva identidad de todos nosotros, iglesia amada, se llama Cristo. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, alma y cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, por todos nosotros. Somos amados, la esposa novia del Cordero, unidos y fundidos en un solo espíritu en Dios. Y como veremos en el tema siguiente, somos la imagen del Dios viviente. Y la imagen del Dios viviente es Cristo. Y como vimos en el tema anterior, yo tengo que vivir esa vida y permitir que el que habita en mí se manifieste a través de mí en el fruto del Espíritu Santo del libro de Gálatas, capítulo 5. Doy gracias al Señor por esta oportunidad preciosa y por poder expresarles estas verdades maravillosas que el Señor en su palabra nos ha revelado, dejando en claro que esto no es una opinión personal, ni es algo que a mí me parece, sino que es algo que está escrito. Y lo que está escrito ha sido escrito para que tú y yo nos deleitemos en eso. Esta es la sabiduría, la ciencia del Dios invisible. Este es el conocimiento que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para nuestra gloria. Así dice la carta a los Corintios. Así que, mi amado, lo único que me queda es desearle bendiciones y que el Espíritu Santo obre en tu entendimiento, tu mente sea renovada por el poder de la palabra y que disfrutemos juntos el hecho de ser una nueva criatura, una nueva creación sobre la tierra. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias, Señor, porque soy hechura tuya, porque mi espíritu está fundido a tu espíritu, porque mi cuerpo exterior es el templo del Espíritu Santo en donde habita Cristo en la plenitud de la deidad. Gracias, Señor, porque mi identidad es Cristo, y gracias porque la Iglesia Universal es el cuerpo universal de Jesucristo sobre la tierra, llamada a revelar las virtudes maravillosas de la luz admirable de la sabiduría y de la ciencia que Dios, por su Espíritu, nos ha hecho comprender a través de su hermosa palabra. Declaro bendecidos a todos mis hermanos en cualquier lugar de la tierra donde me estén escuchando y viendo. Y te doy gracias, Padre, por este ministerio de vida que tú nos has encomendado. El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud es un ministerio de vida. Es un ministerio que quita el velo de nuestro entendimiento y nos ayuda a vivir reinando en esta tierra en vida, paz, gozo y libertad en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados, y hasta el próximo tema que he llamado Hagamos al hombre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración,
o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.